El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y de la IPN participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio, por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. El escenario, la Plaza de la Ciudadela. Pandillas de la zona armaban riñas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión, la autoridad llamó a los granaderos, que no solo se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos, que iniciarían el 12 de octubre, día del descubrimiento de América, en México el Día de la Raza. Por lo que al gobierno le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad. Todo el sistema político llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, para aparentar que no estaba sucediendo nada, y promovía con mucho más empeño las Olimpiadas del 68. El movimiento estudiantil de 1968 en México se caracterizó por la masiva participación de estudiantes de diferentes universidades del país. Los estudiantes se organizaron para protestar contra el autoritarismo, la represión política y la falta de libertades civiles. Las principales demandas del movimiento estudiantil incluyen la libertad de expresión, la democratización de la educación, la abolición del cuerpo de granaderos, policía antidisturbios, la liberación de presos políticos y la destitución del jefe de la policía de la Ciudad de México. Los estudiantes también expresaron su solidaridad con otros movimientos sociales y demandaron una mayor justicia social en el país. El movimiento estudiantil en 1968 fue duramente reprimido por el gobierno mexicano. El 2 de octubre del mismo año ocurrió la masacre de Tlatelolco, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. La represión del movimiento estudiantil generó una imagen negativa de México a nivel internacional, lo que provocó una disminución en la inversión extranjera en el país. La incertidumbre política y la inestabilidad social generaron desconfianza en los inversionistas, lo que afectó el crecimiento económico a corto plazo. Las protestas y la represión gubernamental generaron un clima de inestabilidad que afectó negativamente a la economía mexicana. Hubo una contracción económica en sectores como el turismo, el comercio y la industria, debido a la disminución del consumo y la paralización de actividades en algunas zonas del país. Por la parte política, el gobierno implementó medidas más estrictas de censura y control sobre los medios de comunicación, con el objetivo de silenciar voces críticas y mantener el control de la información. Esto limitó la libertad de expresión y dificultó la difusión de noticias sobre los acontecimientos ocurridos durante el movimiento estudiantil. Después del movimiento estudiantil, el gobierno mexicano adoptó una postura de mayor control y descentralización del poder. Se fortaleció la figura presidencial y se limitaron las libertades civiles y políticas, lo que dio lugar a un periodo conocido como la dictadura perfecta. En las sociales, el movimiento estudiantil fomentó la solidaridad y la organización social en diferentes sectores de la sociedad mexicana. Se crearon lazos entre estudiantes, trabajadores, intelectuales y otros grupos sociales que se unieron en la lucha por un cambio político y social en el país.
El movimiento estudiantil de 1968 despertó una mayor conciencia política entre la población mexicana, especialmente entre los jóvenes. La lucha por los derechos civiles, la democracia y la justicia social se convirtió en un tema central en la sociedad, lo que impulsó movimientos sociales posteriores. Muy bien, interesante, ¿no? Bueno, como lo acabamos de mencionar y acabamos de ver, el movimiento estudiantil del 1968 en México tuvo un impacto muy duradero en cuanto se habla de la sociedad y en la política del país. Y si bien han habido avances en términos de conciencia política y participación ciudadana, la defensa de las libertades civiles y el reconocimiento de los abusos cometidos aún persisten desafíos en México en relación a la impunidad, la desigualdad y la pobreza. La lucha por la sociedad más justa y democracia continúa siendo un desafío actual en el país.